Buenos días, jóvenes. Espero que se encuentren muy pero muy bien y que hayan descansado perfectamente su fin de semana. Y bueno, ya para iniciar con la clase del día de hoy, vamos a empezar hablando sobre las culturas que conlleva cada leyenda. El título del tema de hoy es Indagamos y analizamos el significado cultural de una leyenda de nuestra comunidad. Ya realizamos la clase anterior. Ya realizamos una leyenda. Entonces vamos a indagar y analizar el significado cultural detrás de esta leyenda que realizamos. Para esto es necesario conocer la cultura de la leyenda que ustedes realizaron. Es muy importante conocer su trasfondo para poder conocer sus creencias, sus costumbres, sus tradiciones, lo que manejaban en su escritura y en el entorno social, saber cómo se comportaban, qué tipo de organización tenían, qué comportamientos los caracterizaba como grupo. El grupo de esta cultura, la cultura que ustedes realizaron. Entonces es importante saber todos estos aspectos para identificar bien el trasfondo histórico de esta leyenda y conocer más a fondo de dónde viene, de dónde existe, por qué fue cambiando la historia con el tiempo, que le fueron añadiendo aspectos mitológicos, le fueron añadiendo cosas sobrenaturales y un hecho real, pues ya al final termina siendo una historia de terror. Y como leyenda va transcurriendo los años. Y hoy vamos a ver una de estas leyendas a lo largo de la historia mexicana, y es sobre la mulata de Córdoba, que está en su página 269. Y vamos a leer un poquito de información que tiene su libro aquí plasmada. Y vamos a iniciar con la lectura. Dice así: corría el año de 1618 y en la villa de la Córdoba de los Caballeros se dice que vivía una mujer bella, que cuyo origen y domicilio nadie sabía. Su belleza era tan grande que todos los hombres se sentían atraídos por ella. Por sus venas corría sangre negra y española. Era la mulata de Córdoba. Dicen que era muy entendida en las artes de la medicina, que conjuraba tormentas y predecía eclipses, temblores, las pestes, enfermedades mortales. Ella las curaba solo con hierbas. La gente, crédula y supersticiosa, afirmaba que la mulata tenía pacto con el diablo, que tenía poderes mágicos y que podía estar en dos lugares al mismo tiempo. La Santa Inquisición no tardó en apresarla y enviarla al presidio de San Juan de Ulúa, acusada de brujería. Un día le solicitó a un carcelero que le consiguiera un trozo de carbón. Se dice que la mulata dibujó con el carbón en los húmedos y oscuros muros de su celda un barco con grandes y blancas velas desplegadas al viento, y dando un salto subió a la nave y desapareció. Al día siguiente, aferrado a la reja del calabozo vacío, se encontró al carcelero con la razón perdida. Y bueno, esta historia es muy conocida en México, es más conocida en Veracruz, de donde se originó. Y bueno, de aquí la gente le empezó a agregar un sinfín de sucesos con los cuales va cambiando la historia un poquito, o en otras ocasiones es la misma versión, adaptando más especificaciones sobre esta leyenda y más características de esta persona llamada la mulata de Córdoba. Y ya habiendo visto los detalles de la mulata de Córdoba, vamos a responder unas preguntas.
Vamos a indagar la cultura de esta leyenda, porque la cultura es el conjunto de conocimientos. Entonces vamos a indagar esos conocimientos, y esos conocimientos son las creencias que se tenían, las costumbres de aquella época, sus tradiciones, mitos, leyendas, las normas, los valores que regían a esta comunidad y cómo los definen. Entonces, todo esto se lleva a cabo para tener un comportamiento de cada uno de los individuos que conforman. Y para ello vamos a responder estas preguntitas con todo esto, donde nos preguntan dónde ocurre la historia, en dónde ocurre esta historia de la mulata de Córdoba, en qué época sucedió, qué hechos históricos se mencionan y qué se incluye. En esta historia se incluyen las costumbres, se incluyen las tradiciones y las creencias. Una de estas tres, ¿qué es lo que se incluye? ¿Las costumbres, las tradiciones o las creencias? Y vamos a identificar de esta leyenda cada uno de estos aspectos para poder responder cada una de estas preguntas y especificar qué creencias se tienen, qué costumbres tenían las personas de aquella época, las tradiciones, las normas, sus valores y la organización social. Esto también lo vamos a responder de acuerdo a la lectura que ustedes hicieron. La leyenda que ustedes realizaron también van a identificar estos aspectos. En su leyenda van a identificar, al igual que en esta leyenda, van a identificar la resolución, van a identificar las creencias, costumbres, las tradiciones, las normas y valores y la organización que tenían. Y bueno, después de haber respondido dónde ocurre esta historia, indagar sobre la mulata de Córdoba y también responder las mismas preguntas en cuanto a su leyenda que ustedes realizaron, en la página 269 es donde están las preguntas que les estoy mencionando. Y bueno, ya habiendo leído esta información sobre la lectura de la leyenda de la mulata de Córdoba, les voy a poner un video donde nos explica más a detalle toda esta historia, adentrarnos un poco en esta leyenda. Veracruz, lugar de hermosos paisajes, café delicioso y mujeres tan bellas que embrujan. La mulata de Córdoba. En la ciudad de Córdoba, Veracruz, vivía una hermosa mujer con grandes atributos de belleza a la que todos llamaban la mulata de Córdoba. Era envidiada por su hermosura y porque a pesar de que pasaban los años, ella seguía viéndose joven. Ella conocía cada camino y lugar de la región. También poseía un gran conocimiento sobre la herbolaria. Sabía para qué servía cada planta y tenía un remedio para cada cosa. La gente del pueblo se acercaba a ella para pedirle consejos, ya fueran de belleza o de salud. Y todos se veían beneficiados por lo que ella les recomendaba, tanto que las mujeres la llamaron la abogada de los casos difíciles. No había persona que no quedara muy agradecida con ella, ya que siempre remediaba cualquier problema. Pronto todos los del pueblo hablaban de ella, y se fue haciendo más famosa cada vez. Muchos hombres querían pretenderla puesto que era muy atractiva, pero ella prefería la soledad. Al sentirse despreciados, empezaron a inventar que sus dotes se debían a que ella era una bruja. ¿Cómo es posible que se siga viendo tan joven y hermosa? Seguramente tiene un pacto con el diablo. Y fue así como empezaron a aparecer muchas historias sobre ella, como que en las noches volaba sobre los tejados, que sus ojos hipnotizaban
e incluso decían que se podía ver cómo el mismo diablo la visitaba, porque su casa parecía incendiarse. Pero esto no fue todo. Empezó el rumor de que todos los que habían recibido un favor de ella se irían al infierno. No tardó en enterarse todo Veracruz, y hasta en otros estados de la República se hablaba de ella. La Santa Inquisición se enteró y tomó cartas en el asunto, tomándola prisionera por un mes hasta que se le dictara sentencia. El guardia que la cuidaba se dio cuenta de que la mulata siempre traía en la mano un carboncillo, y aunque se lo quitaban, siempre lo volvía a traer, como si lo apareciera de la nada. Pasaron los días y, como era de esperarse, fue condenada a la hoguera. Cuando fueron por ella a su celda, traía de nuevo el carboncillo en la mano, pero esta vez había pintado en el muro un paisaje precioso del mar con un barco navegando. Sin duda un dibujo maravilloso. Ella le dijo a los hombres que si antes de llevarla le podían responder algo, a lo que de mala gana le dijeron que sí. La mulata, muy burlona, les preguntó: ¿qué le hace falta a este dibujo? Pensando que se trataba de una broma, solo se rieron de ella, pero ella insistió: ¿qué le hace falta a este dibujo? Desesperados, empezaron a contestar: ¿qué le hace falta ese dibujo? No sé. Le hace falta alguien que esté arriba de ese barco. Ella los miró y sonrió. Así es, contestó ella, y brincó a la pared metiéndose mágicamente al dibujo. Y aunque no lo podían creer, los guardias vieron asustados cómo la mulata les decía adiós desde el barco. Dichos hombres platicaron lo que vieron, y fue así como se dio a conocer la mulata de Córdoba, una historia que hasta la fecha es un misterio. Caldero Radio, donde se cocina el terror. Si te gustó la leyenda, dale like, comenta, comparte. Y sobre todo, suscríbete al terror. Vamos a realizar las semejanzas y las diferencias de la mulata de Córdoba. ¿Qué semejanzas tiene la mulata de Córdoba con la sociedad de hoy en día? Si ustedes creen que la gente se sigue comportando como en aquellos tiempos, ¿ustedes creen que la gente siga tan supersticiosa como antes? Si ustedes creen que la mayoría de la gente está todavía inmersa en las costumbres en cuanto a la brujería, en cuanto a que confíen mucho en remedios herbolarios. Sabemos que hoy en día la herbolaria sí es beneficiosa, pero ya con los conocimientos científicos ya tenemos una información en la que nos dice para qué sirve cierto tipo de hierba, qué beneficios tiene. Entonces ya es muy diferente a que la gente piensen que por consumir una semilla de, por ejemplo, de esta planta moringa, que tiene muchos beneficios para la salud, pero que haya una persona en la que piense que es brujería, que la tomó y que le ayudó en la circulación, le ayudó en varios malestares que tenía. Entonces, cuando hoy en día sí existen personas que piensan en que se pudo haber hecho brujería con un remedio o una infusión herbolaria que le haya ayudado en sus malestares de salud, y que piense que fueron sanados por brujería y no por
los beneficios de esta planta. Entonces vamos a ver las semejanzas que hay con la información que tenemos hoy en día. Hoy en día sabemos que existen varias plantas que ayudan al organismo humano. Entonces ya tenemos bases científicas que nos dicen para qué sirven, qué beneficios tienen, qué contradicciones llevan. Entonces vamos a ver las semejanzas y las diferencias de esta cultura. ¿Qué diferencia hay? Bueno, una diferencia como ejemplo sería que en esa leyenda la gente estaba muy sumergida en los asuntos de brujería. Estaba creyendo todas estas cosas. Entonces hoy en día podemos saber más información a fondo. Podemos darnos cuenta de que existen plantas que sí dan beneficios a la salud y existen otras que pueden ser letales. Entonces esa sería una diferencia, que la gente hoy en día tiene más conocimiento y que en la leyenda pues la gente se dejaba llevar más por lo que decía la iglesia y por lo que mencionaba la gente acerca de la mulata de Córdoba, que era una bruja, y un sinfín de cosas que le agregaban. Entonces ya la gente ya no sabía qué creer, si era verdad o si era mentira. Entonces ustedes, después de haber visto este video, se pueden dar una idea de si esta leyenda es real en cuanto a los aspectos de brujería, magia. Se pueden dar cuenta de si esta historia tiene sucesos reales o si tiene sucesos en los que son más ficticios, porque esta leyenda es tomada verídica, ya que es una historia de Veracruz que ya tiene muchísimo tiempo, pero no sabemos a ciencia cierta si los sucesos en cuanto a que ella se haya sumergido en esta imagen en la pared que ella realizó del barco haya sido cierta. Entonces es donde ustedes se van a quedar indagando y pensando si es real o no. Van a ir realizando las semejanzas y las diferencias. Ya terminando la lectura de la mulata de Córdoba y cambiando un poquito de tema hacia otra cultura, vamos a ver un poquito sobre la cultura maya. La cultura maya tiene su tipo de escritura jeroglífica que consta de 700 signos. Entonces hay mucha gente que hoy en día todavía considera que los mexicanos no eran muy inteligentes, cuando hay bases que pueden confirmar lo contrario, como este dato importante que les acabo de mencionar. Tienen una escritura jeroglífica de 700 signos para conformar todo su vocabulario, y ellos tenían un sistema para medir el tiempo, y ese sistema para medir el tiempo constaba de 260 días, que era el primer sistema, y esos 260 días estaban divididos en 13 meses y cada mes era de 20 días. Y el otro sistema era de 18 meses, que era conformado por 360 días más 5 días aciagos. ¿Qué quiere decir aciagos? Que presagian días de mala suerte. Entonces, cuando son más 5 días aciagos, significa que eran 5 días que eran presagiados, que eran tomados como mala suerte. Eran días en los que se daba un presagio que iba a ser de mala suerte. Entonces,
Así era su sistema para medir el tiempo. Y bueno, cuando juntaban el sistema 1 de los 260 días más el sistema 2 de los 360 días, se daba un total de 52 años. Entonces, ya juntos se daba un total de 52 años. Y la información que se tiene acerca de los mayas es de que tienen una serie inicial, que así la llamaban, y era que ellos tenían tomado en cuenta el transcurso desde el inicio del mundo, el transcurso desde que fue creado el mundo. Entonces, este transcurso ellos lo tenían desde el 320 a.C. y con esto contabilizaban los días mediante unidades temporales y según su sistema de numeración lo iban contabilizando. En la siguiente imagen que les estoy mostrando es la numeración maya. Así como está en el dibujo debajo del 0, así ahí representaban este número. Y el 1 era con un punto, y así del 1 al 4 se identificaban por los puntos y la cantidad del número. El número 5 lo reflejan con una barra, entonces ya esta barra tiene la cantidad de 5. Entonces ya en el 19 se ve reflejado 3 barras para el 15 y luego ya 4 puntos para el 4 y ya todo sumado da un total de 19. Así era como ellos plasmaban su numeración. Y bueno, chicos, estos serían unos datos importantes, ya que en la retroalimentación que va a ser el viernes vamos a indagar más sobre la cultura maya y vamos a ver algunas leyendas respecto a esta cultura, para que tengan muy en cuenta la indagación que hicimos en la mulata de Córdoba, que también la vamos a hacer con la cultura maya. Y bueno, jóvenes, eso es todo por la clase del día de hoy. Los veo mañana para la clase de tutoría. Recuerden que en la clase de tutoría a las 8 de la mañana vamos a estar en videollamada mediante Meet. En la mañana les voy a dejar el enlace en el tablón de Classroom para que puedan conectarse a la videollamada el martes para poder ver todos los aspectos que los estén intrigando en cuanto a su proyecto de tesis. Entonces, eso sería todo por la clase del día de hoy. Espero que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Espero que estén muy bien de salud.